Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con la psicóloga sanitaria Vicky Ferrandi. Bienvenidas y bienvenidos a esta fantasía de episodio donde vamos a hablar de algo muy serio, que es el sentido del humor. Efectivamente. Vamos a hablar o vamos a reír, si os diría que os sentéis o que en cualquier caso no os perdáis ni una palabra de lo que se va a decir hoy, porque la verdad es que hemos elegido este tema porque hemos traído a una persona a la que queremos muchísimo, admiramos mucho también y que creo nuestra relación está totalmente construida desde el humor. Sin ninguna duda. ¿Verdad? Entonces hemos decidido que este era un tema para traer aquí y ya no solo para hablar de qué es el humor, qué beneficios tiene para la salud, para las relaciones, sino también cómo se utiliza en terapia y nos ha parecido que era un temazo. Así que bueno, pues Marta, ¿a quién hemos traído? Pues hemos traído a nuestra gran amiga, que podemos llamarte así con todas las letras y orgullosas de ello, compañera, como dice Katia, a la que admiramos muchísimo, Vicky Ferrandi. Bienvenida. Muchísimas gracias, señoras, por traerme a esta fantasía de podcast. Efectivamente, tenía muchísimas ganas. No sabéis qué ilusión. Nosotras, la ilusión es compartida. Sabes que desde el principio y desde que esto era una idea, contactamos contigo y te dijimos, Vicky, por favor, esto tiene que ocurrir. ¿De qué podemos hablar? De los 1.000 millones de temas que podríamos hablar. Dijimos, hombre, el sentido del humor puede ser el hilo conductor de absolutamente todo lo que nos une. Y para quien no te conozca mucho, no sepa quién eres, que no es porque seas solo nuestra amiga y ya está, y venga, vamos a hablar de esto porque sí, sino que es que eres una profesional como la copa de un pino, que conocemos desde hace también muchísimos años y con la que hemos trabajado mucho, y que además pues eres psicóloga sanitaria, especialista en trabajo sistémico, en terapia sistémica, en MDR, en trastornos de la conducta alimentaria y bueno, pues en la vida en general, ¿no? Entonces por decir un poquito de todo lo que es. Efectivamente, porque ha sido madre mía, con toda esta retaila de formaciones y de experiencia, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Claro. Entonces, bueno, esto es un pequeño, pero quien quiera conocerte un poquito más, pues te busca Vicky Ferrandi y encuentra un poquito todo ese trabajo a nivel profesional maravilloso que haces. Y hemos decidido este tema, ¿no? Este temazo, que como ya es habitual, que tiene que ver con el sentido del humor y la importancia, ¿no? del humor. Entonces, Vicky, cuéntanos un poco desde dónde entiendes y construyes y te relacionas tú con el humor y un poco por qué. Bueno, pues efectivamente esto es un temazo, no hay podcast en el que no lo digas, No, también te lo digo, que ya, te escucho todo el rato. Igual soy un poco pesada, ¿no? Pero es así. No, porque es que la realidad, ¿qué le hacemos? Si dice verdades como puños, pues lo decimos. Yo, la verdad es que cuando me propusisteis este tema, me fascinó, porque siento que no hay muchos sitios donde se hable de el humor como fortaleza, ¿no? Como algo capital en la vida de cualquier persona, porque todos tenemos este sentido del humor, ¿no? Y cómo es que yo me lo planteo a nivel profesional, pues por la persona que hay detrás de la terapeuta, ¿no? Es imposible que para mí una de mis habilidades o mis herramientas básicas en mi vida no la pueda aplicar a mi trabajo, ¿no? Entonces, Claro. me parece que, de hecho, la construcción de la terapeuta que soy, pues como os digo, tiene mucho que ver con las herramientas las fortalezas, ¿no? Que decís vosotras, que yo tengo como persona, ¿no? Y todos tenemos un montón de estas fortalezas. Entonces, ponerlas al servicio del trabajo que hacemos, primero, nos alinea con nuestra esencia, ¿no? Y en segundo lugar, creo que es también, como terapeutas somos modelos de alguna manera, creo que también es una manera de mostrar que se pueden quitar mucho peso a muchas cosas, ¿no? Muchas cargas que llevamos y que en la vida pues de alguna manera nos llevan a dificultades o a vivir las dificultades de una manera con mayor temor, con emociones desagradables que no sabemos muchas veces gestionar, y el humor es una herramienta fantástica para esto. Claro, pero que de primeras, qué delicado, ¿no? Dices, en un entorno terapéutico donde la gente viene a abrirse en canal y contarte su malestar, qué delicado y qué
necesario también, pero qué fino tenemos que hilar para que el humor sea sí, qué arte, para que el humor sea una estrategia válida en ese momento. Claro, ¿no? claro. Me parece fascinante y muy difícil. Sí, no, y lo Desde es. luego, si es impostado sale mal. No, como todo en la vida, lo impostado, regular. Claro. Eso es lo que pasa. Regular mal, claro. Sí. Lo que yo veo que es interesante no es, bueno, pues vamos a hacer aquí el Club de la Comedia en terapia, porque primero eso es impostado, como acabamos de decir, y en segundo lugar es muy peligroso porque puede quitar importancia o que la persona se sienta Invalidada, ¿no? invalidada o invisibilizada, ¿no? Es como, bueno, estamos haciendo anodino algo que para mí es importante o doloroso o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, efectivamente hay que tener muchísimo cuidado con cómo metemos esta herramienta, ¿no? Digamos, en el proceso terapéutico. Claro. Pero a mí me parece muy, muy, muy importante, sobre todo al inicio, para ayudar un poco a romper el hielo, ¿no? Es esa manera también que tenemos los terapeutas y las personas en general para entrar un poco, ¿no? De quién eres tú, quién soy yo, nos vamos conociendo y generamos juntos esta relación terapéutica, ¿no? Este vínculo terapéutico que es necesario para cualquier proceso terapéutico, independientemente del tipo digamos, de rama de la psicología o formaciones que tengamos. Claro. De hecho, creo que incluso naturaliza un poco esa relación terapéutica, porque muchas veces quitas el humor y aparece esa implacable seriedad de la que muchas veces donde se nos ha colocado los terapeutas, ¿no? Absolutamente. Muy distante. Entonces yo creo que incorporando habilidades relacionales del día a día también generas esa cercanía, ¿no? Creo que hace que sea mucho más cálido el entorno, ¿no? Mucho más, porque si no al final estamos como en una rectitud en la que habrá personas que se sientan cómodas, pero eso habla, como bien decías, de cómo es la persona que hay detrás del terapeuta y claro, entonces ahí cada uno, bueno, tiene que mirar su forma, no todos somos iguales y como decías, todo tiene siempre sus límites, unas líneas dentro del humor que también tenemos que entender dentro del proceso terapéutico y en la vida en general, ¿no? Porque no solo vamos a hablar de por qué es importante el humor dentro de la terapia, sino también de por qué el humor es una fortaleza importantísima en nuestra vida y uno de los protectores de la salud emocional más potentes que hay, ¿no? El humor como fortaleza realmente es esa capacidad, ¿no? que tenemos los seres humanos de ver, de discernir de un modo más divertido y de sacar ese lado más relajado y más distendido de ciertas cosas que estamos viviendo, que nos ayuda también mucho a colocar las cosas a veces en perspectiva, ¿no? Y hay que saber, y ahora hablaremos de ello, ver esa diferencia entre que esa fortaleza la saturemos y la utilicemos en momentos, en lugares, en circunstancias, situaciones que no toca y que sale de contexto, desubicado total, o que nos vayamos a ese defecto de la rectitud de la que hablábamos de jamás utilizo el humor absolutamente para nada, ¿no? Claro. Y una de las cosas que hacemos siempre es compartir y preguntar, ¿no? en las redes sociales para que nos ayuden un poquito a nutrir más todavía estos episodios. Y hemos preguntado, ¿no, Katia? Por un poquito el humor, ¿no? Concretamente, ¿para qué le sirve a cada persona el humor en su día a día? Y bueno, pues las respuestas van un poquito en la dirección, es decir, que me esperaba, porque yo habría contestado algo muy similar. Por ejemplo, para relativizar, ¿vale? Para darle un poco de perspectiva a la situación doliente o que genera malestar. Para desinhibirse, ¿vale? También han dicho esto. Liberarse, desconectar y una última que me ha gustado especialmente, para conectar con los demás. Esto es un poco el resumen de respuestas que nos han dado. Sí. Y creo que han dado en piezas muy claves, porque además el otro día estudiando un poco, porque al final cada tema que cogemos pues es precioso que nos haga ponernos a leer alrededor del tema, ¿no? Y me quedé fascinada con distintas cosas. Una de ellas era que el sentido del humor modifica incluso el cerebro. Bueno, hay muchas cosas que lo modifican, pero parece que es como esa estructura que es ya inamovible. Bueno, pues evidentemente no, tenemos esa capacidad, pero que el sentido del humor pudiera colarse de esa manera me parece fascinante. Pero una cosa me gustó mucho más. Decía, nos reímos distinto según con quién estemos. Y esta frase me hizo pensar, porque la verdad es que hacía mención a un estudio que se hizo donde los niños se reían más de los dibujos que estuvieran viendo cuando estaban con amigos. Se reían mucho más, ¿no? Entonces de repente sentí
wow, esta parte de conectar con los demás, el humor, cómo está generando lazos y cómo está socialmente haciendo una función muy, muy relevante. Qué bonito, me gustó un montón. Sí, yo también he hecho mis pesquisas y búsqueda bueno, pues los estudios y demás. Y efectivamente me encontré con esto y una cosa muy curiosa que tiene mucha relación, Katia, y es cuando estamos viendo una comedia o un meme, un chiste, leyendo lo que estás tú sola, muchas veces, ¿no? Ahí en el móvil un meme, tal, te ríes tú sola, pero estás adentro. ideando o estás imaginando la situación, ¿no? O sea que siempre el humor se da en un contexto social, real o imaginario, ¿no? O sea, Total. que es como muy de conectar Como con otras personas. Recreas esa escena en tu cabeza, ¿no? Exacto. Y te conecta muchísimo más, ¿no? Y esas diferencias, ¿no? Cuando te ríes en una conversación escrita, ¿no? Por WhatsApp o por otras redes, y te ríes y algo te ha hecho mucha gracia, es un jajaja en mayúsculas, ¿no? Es como esa diferencia. Igual tú estás como desde fuera, si quien te vea, igual ve una media sonrisa, pero tú por dentro lo que estás sintiendo y lo que estás experimentando es un Dios mío, qué risa. Sí, sí. Igual no lo estás exteriorizando de esa manera, pero realmente lo estás sintiendo y estás conectando con ello. Sí, y además, qué guay es poder analizar esto de cómo yo estoy expresando al otro esa risa o esa gracia que me está haciendo esa situación y darme cuenta y permitirme soltar la carcajada. Total. Yo esto lo recomiendo, hágalo en sus casas, por favor, porque es algo que está ahí, ¿no? Claro. Y que de alguna manera, por estar en un momento en soledad, no estar compartiendo directamente, físicamente esa situación graciosa, de alguna manera como que nos cortapisamos un poco en la expresión de esto, ¿no? Total. Entonces, ya que es una fortaleza, ya que todos la tenemos, démosle rienda suelta, ¿no? Dejémonos De hecho, llevar. Ahora que lo dices, me estoy acordando de que los mensajes que nos mandas de nuestros episodios de podcast muchas veces van en esa línea, ¿no? Total. De carcajada que me he echado escuchando En esto que este habéis dicho. momento concreto, sí. Hago esto. Pero bueno, nos lo Y es compartes y nos maravilloso. sacas una sonrisa a nosotros también. Claro, ¿no? Sí. claro. Totalmente. Esa capacidad de conectar también hablábamos ayer, ¿no? Cómo de relacionada está la inteligencia con el humor, ¿no? De qué manera también podemos ver esa rapidez mental en las personas, Sí. esa capacidad de sacar el chascarrillo rápido o la forma divertida de ver eso o la conexión rápida de elementos, ¿no? De elementos de la conversación, ¿no? Y al final lo que hace y lo que genera que, ¡boom!, te suelto esto que quizás no te esperabas y que genera, ¿no? Ya no solo esa manera también al nivel de lenguaje no verbal, ¿no? Sino todo eso que hay detrás que acaba siendo como esa sombra de la inteligencia y que desde el humor que es muy seria la manera que podemos tener de demostrar esto, ¿no? O de que haya esa fortaleza detrás. Y de hecho he de decir que sois las dos unas cracks de eso. O sea, de verdad que yo como observadora, Sí. Sí, amiga. como observadora de vuestra relación también, yo alucino de cómo enseguida y sacáis de todo, ¿no? Los detalles y hiláis muy fino y la verdad es que es muy bonito de ver. Pero fíjate que yo estaba leyendo cómo se define el humor y mira, hay un autor que decía, y no sé el nombre, lo siento, es la capacidad de poner algo donde no va. Al final es como Qué bueno, me gusta. Qué arte, me encanta. sorprender al cerebro con Claro. algo que no se espera. Pero claro, el receptor tiene que tener la misma habilidad para saber que eso ahí no toca y que va en un sitio donde le da ese matiz que hace que sea gracioso, ¿no? Me gusta mucho eso de hacer reír al cerebro, sorprendiéndole con algo que no se espera, ¿no? Y me gusta esto de poner las cosas donde no van. De nuevo, vuelvo a apelar a lo difícil que me parece. Bueno, es una habilidad también, Claro, ¿no? Como hemos cualquier dicho otra. antes. Fíjate que, hilando con lo que decías de la plasticidad del cerebro, estaba pensando mientras te escuchaba, Katia, que qué importante es ser consciente de esto, ¿no? Porque lo podemos fomentar. Entonces, en la medida en que podamos, digamos, crear nuevas conectividades en el cerebro, ¿no? Conexiones neuronales que
hagan que transitemos más esas redes. Igual me estoy poniendo aquí un poquito tal, ¿no? Pero por Pero explicarme, es importante, claro. por explicar a qué me refiero, es que cuanto más utilizamos una carretera, entre comillas, cerebral, más probabilidad va a haber que la utilicemos, ¿no? Entonces, como la M30, la M40, ¿no? Circunvalaciones que nos van a facilitar llegar a aquella carpeta, entre comillas, cerebral que nos va a ayudar a existir o a regularnos mejor, ¿no? Y cuando utilizamos el humor desde una perspectiva personal desde hace mucho tiempo y como lo tenemos integrado en nuestras vidas, se crea una carretera, ¿no? Por la que paseamos habitualmente, ¿no? Pasamos por ahí. Y eso hace susceptible que se vuelva a utilizar más veces, que se generen más conexiones desde esa carretera, ¿no? Entonces, claro, las personas que a lo mejor no tengan tan integrado el sentido del humor en su día a día, en su trabajo, pueden decir, jolín, pero es que, o que les parezca difícil, como estabas diciendo antes, cosa que, perdóname que te diga, pero yo no creo que tú no seas de las nuestras. No, efectivamente. Perdona, pero bueno, para aquellas personas que a lo mejor estén sintiendo, ¿no? que quizá no es una herramienta que utilicen habitualmente o porque el contexto laboral o personal pues no lo han, digamos, ejercitado, entre comillas, un mensaje de esperanza, ¿no? De, oye, que se puede, si tú te coges y te rodeas también de personas o buscas entornos donde esto se dé, como es algo de conexiones sociales muchas veces también, esto se va a acabar retroalimentando, se va a acabar fomentando y al final te vas a encontrar en la carretera de las risas y te vas a acabar llevando esa fortaleza a tu terreno, ¿no? Que es una de las herramientas más interesantes que vemos que podemos potenciar en nuestra vida, ¿no? De hecho, al final, la teoría de Seligman respecto a las fortalezas lo que dice es que todos tenemos todas. Otra cosa es que no las utilicemos o las hayamos descartado, ¿no? Pero la capacidad de desarrollarlas las tenemos, ¿no? Pero me está viniendo a la cabeza pacientes que he tenido donde yo les habría recetado una dosis de humor y salte de ahí, ¿no? O sea, tanta seriedad, tanta rigidez. Yo eso lo he hecho, ¿eh? Tengo que decir. Tengo que decir que he mandado deberes de váyase usted a un club de la comedia, ábrase un YouTube de alguien así gracioso. Divertido. Sí, porque es que es lo que estás diciendo, que es que cuando estás en ese bucle tan complejo de salir, ¿no? Y cuanto más cavamos en el hoyo, menos sensación de tener herramientas para subir a la superficie. Entonces, vamos a pararnos un momento, vamos a evaluar si realmente las herramientas que estamos utilizando nos están sirviendo para salir de ahí o para meternos más, ¿no? Para cavarnos más en el hoyo, ¿no? Y hacerlo más grande. Esto que decís me conecta con esa parte emocional que tiene el humor, ¿no? Porque hablábamos un poco de que probablemente el humor se conecta con la emoción por excelencia, que acaba siendo la alegría, pero ¿qué ocurre con esas personas? Desde el modelo de ingeniería emocional desde el que trabajamos, hay una conexión, las emociones se conectan las unas con las otras, ¿no? Y hay un eje concreto, que es el eje que conecta la rabia con la alegría, que yo creo que es mucho de lo que estáis hablando, ¿no? De este perfil de personas que pueden acudir a terapia o no, porque a veces no acuden a terapia, pero pueden sentirse identificados con esto, ¿no? Y es que es muy difícil conectar con la alegría y por lo tanto poder conectar con un sentido del humor sano cuando yo estoy enfadado. Si yo estoy enfadado y estoy conectado con la rabia más absoluta, si yo estoy enfadado a mí no me haga reír, ¿no? Si yo me he cabreado contigo y me vienes con la coña, es como de no es el momento, ¿no? Entonces, claro, cuanto más estoy metido en ese tipo de emociones que quizás son más desagradables y que quizás me han enganchado por las razones X que sea, cada cual las suyas, esa conexión se corta, ¿no? Es mucho más difícil llegar a conectar con momentos o estados de alegría donde me suelte, donde me deje llevar, porque el sentido del humor no es otra cosa que esto, ¿no? Que dejarme llevar, que permitirme, que explorar, que ser capaz de decir, de relativizar y de soltar. De hecho, ahora que lo dices, estoy haciendo así como un repaso rápido.
las personas de pacientes con las que más me ha costado que saquen el humor siempre era desde el enfado. O sea, no es igual una persona que incluso también, oye, desde ansiedad o miedo tristeza. o desde otro tipo de emociones que también se pueden haber desequilibrado un poco, muchísimo más sencillo que la gente que viene agarrada a la rabia por exceso, ¿no? El sentimiento de injusticia. Creo que es la gran boicoteadora del humor. Bueno, y sí, y se puede trabajar con ese perfil, ¿no? O por lo menos lo pienso, ¿no? Más conscientemente, aunque seguro que lo he hecho inconscientemente. Pero ese perfil más difícil de integrar el humor en su día a día, desde la rabia por exceso que estabas diciendo, quizá una manera de poder introducirlo, ya te digo, con mucho tino y con mucho control, ¿no? De dónde estamos metiendo el humor y desde dónde, pero desde la ironía, ¿no? Esa parte que hace referencia desde lo humorístico, pero atendiendo a la emoción que hay detrás, ¿no? Que claramente es la rabia. Claro. Muchas veces nuestro trabajo como terapeutas es ser un espejo, ¿no? Claro. Entonces, si yo te hago un comentario irónico, no te sé el vínculo terapéutico ya terminado de hacer. Por favor, sí. Por favor, ¿no? Pero si yo tengo un comentario conociendo tu situación, conociendo tu necesidad también de salir de ahí, que te veo que no estás pudiendo, ¿no? Quizá como terapeutas podemos poner esta herramienta al servicio dando un poco esa pista, ¿no? De alguna manera, aunque no sea la carcajada mundial, porque a lo mejor tampoco, pero ya te está poniendo en otra perspectiva, ¿no? Ya te está conectando con que hay otro camino que quizá podamos explorar, como estabas diciendo, ¿no? Que puede enriquecerte o puede servirte como una herramienta para salir de ahí. De manejar las cosas de otra manera, ¿no? Total. Claro, justo de hecho hablábamos, ¿no? Que en las dos emociones que son más irónicas, la rabia y el orgullo. Y está claro que al final en el entorno terapéutico o relacional te tienes que encontrar este registro que con el otro funciona, ¿no? Es decir, que esto que os decía antes, ¿no? De no nos reímos distinto en función de con quién estemos, porque se acoplan muchas otras variables que hacen que eso suceda. Claro. Entonces, claro, el poder entender también cuál es el registro humorístico de la persona con la que estoy en este momento me parece muy sano a nivel personal. A nivel profesional, pues mucho más, claro, a nivel de trabajo con la persona, ¿no? Claro, entender. Es que al final esas conexiones sociales de las que estamos hablando, que el humor es ese protector de la salud emocional, en gran parte por esto, porque nos une y socialmente nos conecta, y la vida compartida y la calidad de nuestras relaciones es otro de los protectores de la salud emocional, ¿no? Entonces, evidentemente, pues claro, todo acaba estando conectado, ¿no? Pero bien hilado, muy bien hilado. ¿Has visto? Toma ya. Sí. No lo había así. Entonces, realmente esta habilidad que se puede trabajar, como estamos diciendo, ¿no? y que permite eso, también hay que saber, como hablábamos antes, de esa fortaleza, qué ocurre si lo saturo o qué ocurre si no me conecto con ello, ¿no? Una fortaleza saturada, digamos que es la que yo utilizo, es esa mochila que yo llevo cargadita, el humor es un recurso que tengo y es el primero que saco en cualquier situación, ¿no? Y entonces quizás pongamos en un entierro y yo me pongo a hacer el chascarrillo. Claro. Bueno, vamos a ver, cuidado con esto. Mecanismo de defensa. Claro, efectivamente. Claro. Que de esto quiero hablar, ¿no? Como muchas veces esa saturación del humor lo que está hablando es de ese mecanismo de defensa que hablas, de ese mecanismo de evitación. Como el humor muchas veces lo que nos hace es parapetar lo que realmente hay detrás, que no queremos mirar o que no queremos atender, y cómo también es muy interesante. Claro, por supuesto, nosotras desde el espacio terapéutico al otro lado, ¿no? Como profesionales, es como un caramelito a trabajar, ¿no? De frotarse las manos. De qué está pasando aquí, qué estamos evitando, ¿no? Y no sé si tú te lo has encontrado muchas veces. Hombre, sí, yo me lo he encontrado muchas veces. Dentro, también hay que decirlo, aunque una se trabaja, también, Claro. bueno, pues soy humana como Chenoa, y aquí estoy. Es que tú ves Es que esto. todo es así, ¿Qué es yo así? soy un drama. Entonces sí, me Maravilloso. lo he encontrado en terapia, y yo creo que lo más importante a la hora de señalar, ¿no?
Ojo, que igual esta herramienta que es muy interesante, como puede ser el humor, la estás utilizando incluso para autoboicotearte. Ojo, Claro. ya no es ponerte un muro de Berlín para no ver nada, ni profundizar, ni llegar a la emoción de duelo, de pérdida, ¿no? De tristeza que hay última, ¿no? En ese ejemplo que has puesto Sí. tú. Pero muchas veces es porque me abruma tanto que no me atrevo, entonces me pongo una pantalla, ¿no? Un muro enorme para no profundizar. Y eso, lejos de ser una fortaleza, una herramienta válida, valiosa, útil para mi día a día y mi progreso como persona y mi supervivencia, ojo, Claro. también es bueno, pues una cortapisa, ¿no? Que me está limitando. Si estamos hablando de construir carreteras, no vamos a cortar, ¿no? M30 de por Claro. ahí, porque precisamente lo que queremos es que esta herramienta, como tantas otras que podemos tener, nos ayuden a adaptarnos mejor a la vida, a explorar mejor, a tener un entorno también social, ¿no? Más adecuado a lo que yo necesito para mi vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es una cosa que nos encontramos en el trabajo, ¿no? Personas que desde la evitación ponen ahí ese muro. Lo difícil, como decía, es poder señalarlo, ¿no? Y poder señalarlo desde el humor, ya Total. vamos, yo muchas Total. veces cuando alguna paciente, me estoy acordando de una, no voy a dar muchos datos, pero una paciente que me contaba, tiene problemas de ansiedad y me contaba cómo podría ser la situación peor, ¿no? Que ella estaba verdaderamente malviviendo, ¿no? Y estaba pasándolo fatal, ¿no? Y entonces, insisto que con esta paciente tengo muchísimo vínculo, muchísima confianza. Y entonces, cuando terminó de narrar todo su drama y todo lo que peor podía pasar, le dije, bueno, hija mía, tú ni la Golden Mayer, o sea, te has hecho una película con un presupuesto desorbitado, ¿sabes? Entonces, cuando tú le devuelves semejante cosa a la persona, Claro. lo que decías tú, esta definición de poner otra cosa donde no hubiera cuento, ¿no? ¿Cómo era esto? Poner algo donde no va. Donde no va, pues Claro. esto. Si lo haces con cariño, sobre todo, ¿no? Con empatía, sobre todo con cuidado, sabiendo quién es la otra persona que tienes delante, le puedes ayudar a hacer espejo Claro. de qué es lo que está evitando, ¿no? Claro. O de qué es lo que está imaginando que no está ocurriendo para... volvamos a tierra, que toda esta película de superproducciones fulanita no se está dando, ¿vale? Entonces vamos a reconectar con lo que está pasando y con cuáles son las herramientas que tú tienes para poder dejar de cavar el hoyo y Claro. verte desde otro lugar, ¿no? Cambiar de perspectiva. Claro. El otro día esto me recuerda una cosa que no sé si en realidad eras tú la que había contestado de esa caja de preguntas. Puede Vamos ser. a ver, puede ser, Puede porque ser. yo te cazo al vuelo sin saber. Pero bueno, nuestra querida Paula Cabal puso en una cajita de preguntas hablando de cuáles eran los recursos, objetos que utilizábamos dentro de terapia como para poder ejemplificar determinadas cosas de una manera como más gráfica o más visual, ¿no? A los Ajá. pacientes. Sí. Y entonces alguien habló de una estatuilla de los Oscar. La vi. No eras fui tú, yo. Podías haber sido Podría tú. haber sido Que me pareció de los Goya. fascinante. Lo Por vi, favor, No, que esa contesté, persona pero no. nos hable y nos contacte, Por porque yo favor. quiero saber quién eres. ¿Dónde se consiguen los Goyas? Eso que yo quiero uno. Me pareció fascinante porque era en esta línea, ¿no? Era Sí. el momento en el Es que una verdad. persona se crea la película de su vida y le entrega el Oscar, el Goya, a la mejor película que te has montado, ¿no? Y entonces a mí aquello me pareció fascinante. Total. Digo, por favor, es que Eficaz. eficaz, Muy eficaz, Sí, ¿verdad? sí, total. es que es un boom y esto es muy bonito porque cuando te dices, ¿no? Has escuchado a la persona, hay ese vínculo, hay esa confianza y puedes hacer esto desde ese lado porque también la otra persona entiende que desde el minuto uno que ha entrado por la puerta o que ha abierto la pantalla y te ha visto, esto es una manera de comunicar y de estar, ¿no? No es una cosa que aparezca de pronto, sino que es la base. Es súper bonito poder hacer esto porque a veces no es, como tú dices, esa carcajada, pero sí es esa media sonrisita y esa mirada de honestidad interna del paciente de
pues sí, es verdad, sí, hago esto, vale, pues sí, pues me ha pasado esto, ¿no? Y no pasa nada, y lo relativizamos y te llevas tu Oscar a tu casa y perfecto. Porque eres la ganadora suprema de esta. Que Vamos, te lo has ganado. tienes todas las súper bien. nominaciones. Es que muchas veces que el propio lenguaje en esa dirección te coloca mucho. Yo recuerdo una profesora que tuve que cuando tenemos cierta tendencia, esto es generalizado, a hablar de algo que te está pasando como si nos pasara a todos, ¿no? En plan, pues cuando te pasa, ¿qué piensas en esto? Y entonces esta persona decía, ¿a mí? ¿Yo no pienso eso. No, yo. Pues di yo. O sea, responsabilízate. Total. Cuando te pasa, es vas verdad. por la calle y resulta, y dices, pero yo voy por la calle. No, Yo no yo voy. cuando voy por la calle me pasa esto. Claro. Y entonces ella continuamente rebotaba esto y lo hacía de esa manera un poco humorista, en plan de, bueno, pues de esto es tuyo, responsabilízate tú, ¿no? Claro. Y es verdad que nos lo pueden decir las cosas de mil maneras, que cuando genera este choque, ¿no? Como este chispazo que genera el humor, es cuando muchas veces te haces cargo, ¿no? De vale, lo he captado. Total, porque lo que estás generando también es como una emoción, ¿no? Estás Claro. generando una respuesta emocional en el otro, que hablábamos precisamente hace un ratito de qué importante es esa respuesta emocional, porque cuanto más te conecta emocionalmente, más memoria tiene, más impacto genera, ¿no? Entonces, si precisamente estamos trabajando para que pongas foco en determinadas cosas, si yo lo hago desde ese plano, es un recurso más, que lo puedo hacer desde otros, pero que hablamos que esa parte del sentido del humor pone un foco muy importante y va a generar una reacción potente, ¿no? Entonces, esto es algo que buscamos constantemente en los procesos, momentos de insight. Y si esos momentos de insight ante el drama pueden ser desde algo más relajado Alivianar, y de que genere más alivio desde el sentido del humor, jolín, a mí me parece un recurso que hace que el proceso terapéutico sea un poquito más llevadero dentro de que muchas veces genera mucho sufrimiento, ¿no? Sí. Y creo además también que es importante poder lanzar el mensaje al mundo de que los terapeutas ya no somos como nos enseñaron a ser, ¿no? Esto de... Yo recuerdo una profesora que nos decía que había que poner cara de palo. Lamentablemente, Cara ¿no? de palo. Ser folio en blanco. Cara de palo. Cara de palo. Ser folio en blanco. Sería ella no sé, yo no sé poner cara de palo. yo cara de palo creo que no sé tampoco. Yo tampoco. No me sé. No tengo ese esa, recurso. esa habilidad. No la tengo. Entonces, bueno, si una se trabaja desde sí misma, los terapeutas también vamos a terapia, estas cosas que hacemos. Vamos. Entonces, si tú te das cuenta de que tú tienes un elemento que para tu vida es importantísima, que para que forma parte de tu esencia, ¿no? Creo que es muy inteligente, ¿no? Poder ponerlo al servicio, pero no de cualquier forma. Claro. Eso es importantísimo. Y de una manera o de otra, si tú manejas, igual que cuando te formas en determinado paradigma o abordaje y lo manejas adecuadamente, estas habilidades personales pueden ser muy útiles a la hora de vincular, a la hora de hablar de temas complicados, de alivianar procesos, como estabas diciendo ahora, ¿no, Marta? Claro. Así que bueno, yo considero que el humor es algo que hay que potenciar en nuestra vida. Medicina para el alma. Medicina para el alma, justo, Jolín, de verdad. Sí, nos estamos leyendo el pensamiento. Iba a decir una cosa Esto pasa todo el rato, la Todo el verdad. rato. Todo el rato. Lo que iba a comentar es que no debemos olvidarse que en nuestro sector, o sector sanitario, que lo que acompañamos es medicina, por eso has dicho medicina, acompañamos a la salud, cada uno desde su aspecto, y el humor se ha evidenciado mucho como un gran beneficio para la salud. Claro. O sea que realmente, incluso ya no solo como recurso para la terapia, sino que estamos aportando mucho cuando aportamos humor a nuestro alrededor, ¿no? Muchísimo. Es que suma. Al final suma, porque hablábamos antes de esa invalidación que puede a veces, quizás desde el miedo de esta profesora, ¿no? Que decía, tienes que poner cara de palo, es porque quizás pensaba que el hecho de conectar con el humor lo que hace es que la otra persona se va a sentir invalidada al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, esto habla de la manera en la que también nos han enseñado muchas veces que es la seriedad dentro de la profesión, o la profesionalidad dentro de la profesión, mejor dicho. Que esa profesionalidad va de la mano de la seriedad, de la rigidez, de la distancia, y yo lo siento en el alma, pero yo no puedo ser
esa terapeuta. No, Es yo que tampoco. no puedo, no quiero. Mira las dos. Con las manos igual. Yo tampoco, no me da la gana, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. Totalmente, Marta, hija, ¿qué te digo? Que es así. Eso es así. Pero vosotras pensáis que la sociedad concibe la profesionalidad en cualquier aspecto, ¿eh? Desde la seriedad. Yo O creo sea, el humor que... le resta profesionalidad. Es que el a la humor es un persona. tema muy serio, vamos a decirlo ya. Por favor. Es un tema súper serio, Sí, porque no le hemos dado el lugar que le corresponde. claro. Entonces, a cualquier cosa que no se le da el lugar que le corresponde, aunque por definición sea poner una cosa en otro sitio, esto de a ver cómo salgo de aquí. No, en serio, creo, en serio. A ver, ¿en serio o no? En serio, no. Por favor. Lo que quiero Creo decir. aquí, perdón, alguien que ahora se lo va a coger al pie de la letra y cuando con quien conviva ponga las cosas donde no van, no le va a hacer ninguna gracia. No, O sea, que claro. no es la perfecta definición. Es Pero una bueno, definición una más. real, limitada, pero importante, ¿no? Yo creo que es algo que debemos abrazar en nuestra profesión, como Totalmente. tantas otras habilidades de las que, bueno, pues no nos han, a lo mejor, estoy hablando de la carrera, ¿no? Ya hace unos años, pero bueno, integremos la persona que somos al servicio de la profesional que somos, porque primero, le da calidad a la película. Claro. Eso es así. Claro. Validez, ¿no? Le da empaque. No hay mucha distancia entre la persona que soy y la terapeuta que soy también. Y eso me va a facilitar a mí como individuo no disociarme viva, Claro. ¿vale? Claro. Y poder hacer de mi profesión una pequeña extensión de mi persona, que Claro, yo soy claro. mucho más que una terapeuta. Claro. ¿No? Que tenga Pero coherencia. yo no sé a vosotras, pero a mí en la carrera, en habilidades de terapeuta, una de las pautas es, bueno, pautas, recomendaciones, es ir maquillada. Sí. Bueno, está ¿Cómo bien. lo ven? Porque a mí no me hablaron de utilizar el humor, cosa que me habría ayudado mucho más en Claro. la terapia, pero sí de ir maquillada, porque hombre, ya que tenemos el potencial, decía este profesor, ya que tenéis El potencial. Ay, Dios mío, Dios Sí, mío. sí, sí, Oh, y así, desde el así. autocuidado, ¿no? Porque si no te maquillas, no. Menudo melonar. Nos hemos metido, profesor señor. Señoro, pero Imaginaos señoro. ¿Cómo nos levantamos todas en armas ahí? Hombre, es que por favor. Y pues ¿cómo yo- se ponen, señoritas? ¿Cómo se ponen? Sí, claro, es que hay señoritas, hay que ver. Mira, por favor, este señor, o sea, me estoy poniendo muy nerviosa. Me estoy poniendo muy nerviosa. Menos mal que yo no tuve a esa persona en A ver, habilidades no. básicas del terapeuta y tuve a otro profesor, por cierto, absolutamente maravilloso. Pero voy a aclarar mi mente porque ahora mismo me está Relájese. yendo muy rápido. Relájese. Muy rápido, muy rápido. Pero es que, vamos a ver, yo precisamente, este es un recurso que he utilizado, el de no ir maquillada, para trabajar precisamente Lo sé. con pacientes con una autoexigencia y un perfeccionismo extremo y una idea de su imagen corporal hacia los demás y de su valía personal desde su imagen y desde lo perfectas que van, mira, pues si yo vengo aquí sin maquillar. Tú que puedes venir con el moño recién hecho, ¿eh? O sea, no te preocupes, con la cara lavada puedes venir, porque no hace falta que vengas perfecta y estupenda y porque estás perfecta y estupenda sin maquillar. Claro. No hace falta que hagas todo esto. Mira, yo digo, si es que yo a veces, como teletrabajo mucho, a mí lo que me pasa muchas veces es que yo me maquillo cuando salgo a la calle, porque estoy en mi casa y teletrabajo mucho. Y hay días que sí, que me apetece y me maquillo, y otros días que no. Es que esta absurdez, este señor, Nada. vamos a hacerle Al así, paredón ese. efectivamente, porque es que vamos, o sea, ningún sentido esto, ¿no? Pero de la misma manera que todo este tipo de cosas vienen dentro de la sociedad que hemos sido y que este señor en su contexto, cuando él empezó con todo lo que él ha aprendido en su generación, esto tenía sentido. Hablábamos ayer precisamente Justo. de esta nueva forma de vivir la salud mental y esta nueva manera también de mostrarnos como terapeutas De y ejercerla. de ejercerla, ¿no? Y de acercarnos a las personas. Por supuesto, siempre dentro de unos límites Claro. que no desvirtúen tu figura como profesional, pero sí que acercando, y el sentido del humor te acerca. Si estamos hablando todo el Absolutamente. rato de que esto es social, la manera que tú tienes Claro. de conectar con eso, lo que hace es acercarte, pues te acerca a tu paciente, pues acercan ese vínculo, que una de las cosas más importantes dentro del proceso terapéutico es la alianza terapéutica y el vínculo que se genera. Ujú. Entonces, si esto es un espacio seguro donde yo puedo bromear de este drama,
y podemos hacerlo juntos, es un espacio muchísimo más sano. Que eso no quiere decir que no sea importante. Es que yo puedo bromear de algo y tener... Y hacer ese ejercicio de aceptación de algo que es difícil precisamente utilizando el sentido del humor, y eso no hace que esté invalidando lo que yo siento, Para sino nada. que me esté ayudando A generar un espacio aceptarlo. para eso, claro. A darle el lugar que le corresponde. Claro, Igual que totalmente. puede ser una herramienta evitativa, puede ser una herramienta de aceptación, de acogida, de abrazar aquello que me está costando por lo que sea y darle ese lugar, ¿no? Que tanto merece y que es importante, ¿no? Para Claro. no encapsular cosas en nuestra vida emocional, ¿no? O sea que sí, es que el humor es lo mejor que nos ha pasado. Eso es así. Y que nos va a pasar. Cuidado, el futuro, ¿eh? Ella lo ve, Estamos visionaria. a un tris de darte un Oscar. Ella visionaria. Yo lo quiero. ¿Mi Yo Oscar quiero- dónde está? Yo quiero, Vicky, que nos cuentes esta parte de la teoría polivagal. Ay, sí, por Uy, favor. Cuéntanos. Bueno, pues entonces voy a hacer uso y usufructo De tus notas. de mis notas porque no me quiero equivocar. El año pasado, el anterior, bueno, pues en esto de formación continua estamos muchos terapeutas de nuestra generación, ¿no? Y que creo que enriquece un montón y es necesario estar actualizándonos, ¿no? Hice un curso sobre teoría polivagal. Bueno, pues porque yo tengo un eslogan que se llama "El cerebro también es cuerpo". Es maravilloso. Entonces, ¿a dónde voy yo si no integro yo mi eslogan? ¿Tú me entiendes? O sea, yo perfectamente. necesito que esto tenga un sentido real, ¿no? Y porque me salió a mí de esta necesidad, ¿no? Yo en consulta veo muchas veces mucha desconexión con el cuerpo, ¿no? Y trabajo mucho desde el trabajo corporal. Entonces, bueno, pues todas las teorías que tienen que ver con lo sensorimotor, con el sistema nervioso, a mí, aparte que me fascina y me apasiona, soy una friki, me parece que son muy útiles para poder integrar en ese camino terapéutico de conectar la cabeza con el resto, ¿no? Entonces, en este ánimo, pues me apunté a este curso que hice el año pasado. Y bueno, pues la teoría polivagal dice Stephen Porges, que es el que la hizo, ¿no? el que la nombró. Habla de que el sistema nervioso autónomo tiene, digamos, tres vías, tres patas, vamos a llamarle, ¿no? Está el sistema ventral vagal, desde el nervio vago, el sistema ventral vagal, el sistema simpático y el sistema vagal dorsal, ¿no? Entonces, estas tres patas describirían cómo el nervio vago, que es el más largo del cuerpo y que conecta el cerebro con la gran mayoría de nuestros órganos, cómo nos ayuda a responder ante situaciones que nos están ocurriendo en la vida, ¿no? Entonces, cada una de estas tres patas está dedicada a mandarnos señales al cerebro de qué es lo que tenemos que hacer, dicho así, hablando en plata. Entonces, el sistema vagal ventral es en la pata, digamos, del sistema nervioso autónomo que se activa cuando estamos en momentos de calma, de seguridad, de conexión. De ahí que el humor sea una de las herramientas a través de las cuales podemos, digamos, activar el nervio vago en esta pata, ¿no? En esta rama, para que nos facilite esa conexión social, esa relajación, ese lugar de calma, ese lugar seguro que necesitamos para nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, es una de las muchas herramientas que podemos utilizar para activarlo, ¿no? ¿Sería el parasimpático o algo similar o no? Claro, digamos que el sistema nervioso, está el parasimpático, que son las acciones involuntarias, ¿no? Que no tenemos que controlar, digamos, de forma consciente, y esta es una parte del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Vale. El nervio vago ventral, la parte ventral del nervio vago. Ventral quiere decir hacia adelante, ¿no? Y dorsal quiere decir hacia detrás, por hacernos una idea, composición, ¿no? Exacto. anatómica. Y leí que el nervio vago se llamaba vago porque vagaba, ¿no? Porque iba
Claro, desde el cerebro hasta Claro. todas las partes a nivel sensorial, recogía mucha información de todas las vísceras, ¿no? De Vale. todos los órganos importantes que son los que nos dan información de dentro, ¿no? Interoceptivamente. Y qué interesante esto que dices, porque en el fondo hace referencia a una cosa totalmente distinta a la que La gente todos- piensa, claro, todos pensaríamos, ¿no? Dices, bueno, es un nervio que trabaja mucho y le llaman vago, pobrecito mío, realmente es que no viene de ahí, es el viene que más trabaja de vagar todos. por todos lados. Sí, Interesante. de ambular, ¿no? Y es una de las de esta teoría, una de las cosas que más me gustó fue poder distinguir entre qué es lo que me está pasando internamente para generar, como os decía, esa conexión interna y esa escucha de lo que me está pasando, que cuando no me entero, no quiere decir que no me pase, Claro. quiere decir que no he aprendido a conectar con esas sensaciones fisiológicas, viscerales, que tantísima información a nivel emocional me están dando y yo no estoy sabiendo interpretar. Entonces, Interesante. si yo estoy en una situación de estrés, pues tenemos la situación de huida o escape o evitación, ¿no? Y mis vísceras me van a mandar un mensaje desde el sistema simpático, ¿no? De, oye, actívese, Espabila. señora, que se tiene usted que mover de aquí porque está en peligro, ¿no? Claro. Gracias a la otra de las ramas, ¿no? Del sistema, de la teoría polivagal, del sistema simpático, es la que me activa y me lleva a dar respuestas de escape, evitación, huida. O ataque también, a lo mejor. Ataque también, claro, sí, de, oye, aquí tienes tú que hacer algo, o sea, muévase. Movilícese, Claro, señora. claro. Pero fíjate que la otra parte dice, si el sistema dorsal, ¿qué hace? Pues aquellas respuestas que a nivel interno percibimos inconscientemente, claro, como algo que no puedo gestionar, que no puedo, es una situación tan de peligro que no puedo salir de aquí y tenemos una respuesta preprogramada en nuestro sistema nervioso que es la de la congelación. Me quedo aquí congelada, me quedo aquí paralizada para que pase el peligro y ojalá, no, cruzamos los dedos, ojalá no me pase nada, ¿no? Entonces, bueno, muchas experiencias traumáticas que han vivido personas que, bueno, pues que en la situación se han quedado congeladas, ¿no? Y que no han hecho nada. Me está viniendo ahora mismo a la cabeza la chica de la manada, ¿no? Que se le acusaba, ¿no? De cómo no has hecho nada. Bueno, pues señoros, esta es la razón, ¿no? Que nuestro sistema nervioso está preparado para llevarnos a la supervivencia por la vía que sea, ¿no? Claro. Llegados a este punto de tal amenaza vital, nos sale esta respuesta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cómo funciona este nervio vago, ¿no? Y cómo estas tres partes que se activan del sistema nervioso en función de las circunstancias que pasen, si lo entendemos, podemos integrar mucho mejor estrategias para salir de esas situaciones desagradables o, en el peor de los casos, traumáticas, ¿no? Claro. Que nos ayuden a que se active más el nervio vago, el sistema vagal ventral, ¿no? Que es aquel que me da la sensación de seguridad, de conexión, de calma. Bueno, pues esto, ¿no? Y una de las herramientas que sirven muchísimo es el humor. Por eso creo que es un tema muy serio del que tenemos que hablar, porque si no lo sabemos, no se nos ocurre cómo podemos utilizar esta herramienta, ¿no? Ya no en el proceso terapéutico, ni mucho menos, sino en nuestra propia vida. Es importantísimo tenerlo integrado, ¿no? Y no desmerecerlo como tal. Me parece fascinante. Increíble, sí. Sí, porque al final te ayuda a poder entender que todo esto no es que aquí nos hayamos juntado las tres a hablar de qué divertido es divertirse, sino que lo es también, por otro lado, pero sino que hay algo fisiológico que tiene todo el sentido del mundo para entender que efectivamente el sentido del humor es una cosa muy seria y que realmente tiene una función a nivel de supervivencia emocional y de supervivencia física y que integrarlo en nuestro día a día, como nos hemos ido bastante desde el plano terapéutico porque la cabra tira al monte, y esto es así, pero en nuestro día a día en general, ¿no? Dentro de
de cómo como personas hablábamos también ayer un poco de ese antídoto, de que el sentido del humor también es un antídoto muy importante para el miedo, ¿no? Mucho de lo que has hablado son respuestas ante estímulos amenazantes Claro. y cómo realmente ese antídoto trabajamos, seguro que en tu trayectoria profesional y en ese trabajo con niños, en muchas ocasiones trabajamos esa manera de enfrentarnos a algo que da miedo, dibujando nuestro miedo y ridiculizándolo, ¿no? Poniéndole elementos que lo hagan, que ya no de miedo, que ya de risa, porque si da risa, pues no da tanto miedo, ¿no? Claro, y por eso es una gran estrategia de regulación, ¿no? Claro. Ya no solamente a nivel emocional concretamente desde el miedo, que por supuesto que sí, sino, como decíamos, el sistema parasimpático me pone el corazón a mil, la respiración, ¿no? Como cosas involuntarias que me ocurren cuando yo experimento esta sensación de miedo, como acabas de decir, como por ejemplo, pues si yo tengo esto de distanciarme de esta experiencia, dibujándolo, poniéndole al monigote, no sé qué, haciendo como esa parodia, entre comillas, de lo que a mí me está pasando, lo experimento desde otro lugar. Claro. Me regula esto, me sirve es un elemento de regulación buenísimo. Claro. Y de hecho, yo me acuerdo hace muchos años hice no una formación, sino un taller, yo recibía, ¿no? De risoterapia, y venía pues en su momento era quien gestionaba Payaso Salud, Ajá. que es una asociación o fundación. Y una de las cosas que nos hizo fue ponernos una pajita, teníamos que coger una pajita y ponérnosla en las comisuras de la boca y estar así durante unos minutos, ¿no? Fascinante. ¿Sabéis lo que...? Claro, él decía, el cerebro no puede captar si esto es real o no, pero el caso es que muscularmente le estamos mandando una señal que es de estar sonriendo. Y decía, si todos los días hiciéramos esto, incluso aunque no te apetezca reírte, pero que generes el gesto de estar sonriendo, algo cambia. Y de verdad os puedo asegurar que de primeras yo pensé, menuda gilipollez, idiotez iba a decir, pero Bueno. Y me quedé... Dilo. Dilo, reina, dilo. Menuda sorpresa es lo que me llevé. Claro. Porque yo lo hago, o sea, a día de hoy, sobre todo respecto al estrés, a lo mejor más, ¿no? La de ver un rato, voy a ir sonriendo, voy en el coche y estoy pensando en todo lo que tengo que hacer y me estoy agobiando yo sola conmigo misma y voy a estar un rato sonriendo. Cambia radical. Esto me está recordando muchísimo a una cosa que me está pasando últimamente y es que Irra, mi chico, me coge... Estoy concentrada haciendo algo y debe ser que en ese nivel de concentración me frunzo el ceño, ¿no? Y entonces yo estoy como así. Y entonces él viene... a punto de decir centro el fuño. Centro el fuño. Habría sido fascinante, pero he pensado un poquito. Y entonces, como he pensado, a veces me viene muy bien, y cuando lo hago bien, pero ya has venido tú a decir lo que iba a pensar. Perdón. Y entonces, claro, él viene y me hace así, ¿no? En el entrecejo, en plan de... Y es como de... uy. Digo, no. Y ya ayer le decía... No estoy... Mira, ya no sé decirlo. No estoy frunciendo el ceño. Y me decía, sí. Digo, y es como de... ¿Qué nivel de estrés o de preocupación o de lo que sea tengo, ¿no? Que tengo como esto aquí metido y realmente, claro, internamente también es como nuestra expresión facial, evidentemente, muestra mucho a nivel emocional, ¿no? Sí, total. Yo creo que si fuéramos más conscientes del cuerpo y de los gestos, a David del Rosario siempre dice, al cerebro no le importa la verdad, le importa la coherencia. Y entonces es como que si nosotros corporalmente adoptamos una postura más relajada, buscando esa coherencia, en búsqueda de esa coherencia, conseguiremos, no en todos los casos, ¿vale? Pero conseguiremos acercarnos un poco a ese estado que estamos tratando de alcanzar. Y con respecto al humor, y esto que os comentaba, me parecía, pues ahora es que con la teoría, no sé si eres consciente de lo que a mí por lo menos me ha impactado escucharte y leerte, que lo había leído cuando nos lo habías enviado. Se lo dije a Marta en plan, es una pasada. Sí. Porque claro, le da como esa explicación de todo esto que podemos hablar sin sentido, de repente darle como el rigor de lo que estás haciendo cuando haces esto, es exactamente este trabajo a nivel más biológico casi, ¿no? Más fisiológico, claro. Es que, bueno, he venido muy arriba haciendo un estudio. Gracias. Gracias. Eso es lo que queríamos.
Sí, bueno, me alegro de que os haya gustado. La verdad es que revisando la literatura así de lo que se habla del humor a nivel, bueno, pues científico, ¿no? Me he encontrado con un montón de cosas, pero como poco, me ha dado pena, fijaros lo que os digo, Ya. me ha dado pena porque llevamos aquí un rato hablando de que el humor lo tiene todo el mundo, Claro. lo uses más o lo uses menos. Eh, eh, Hay tanta diversidad en estudios, en tal, pero como poco sistematizados o la metodología no acaba de ser concluyente con los vamos, hace Sí. que los resultados no sean concluyentes y es como, jolín, ¿esto qué es un protector de la salud, un regulador fantástico? ¿Se ha estudiado tan poco, señores? Bueno, es Lástima. que esto es lo que ocurre dentro del mundo de la psicología. Poco a poco, yo creo que va cambiando mucho más, pero claro, nos hemos centrado tanto en el síntoma, nos centramos tanto en lo que genera malestar, Claro. que todos los recursos, que eso es lo que muchas veces defendemos una y otra vez aquí, ¿no? Esa parte de la psicología positiva trabaja precisamente eso. No obvia el síntoma, pero trabaja con todo lo que hay alrededor que puede ayudar a aliviar ese síntoma y a trabajar ese síntoma. Pero claro, cuando solo ponemos el foco, lógico y normal también por otro lado, ¿no? Porque nos genera malestar y el ser humano, mucho, claro. y el ser humano quiere sentirse bien, ¿no? Deshágase de esto que me molesta. Claro, esto fuera. Claro. Entonces, claro, buscamos como profesión y como disciplina aliviar eso constantemente, pero a veces lo estamos haciendo, o yo creo que durante mucho tiempo lo hemos estado haciendo desde lugares que quizás no son los más adecuados o los que Obviando más recursos, obviando, eso es, ¿no? Que sí que son adecuados trabajar desde el síntoma, pero obviando todo eso que es todos los recursos que tenemos y que pueden darte un abanico enorme, ¿no? De posibilidades. Eso es. Señoras. Queda dicho. Señoras. Yo cuando le Maravilloso. dije ayer a mi madre, iba a grabar este tema. Mi madre es una persona que ríe más que habla. Uy, me encanta tu Y madre. es verdad. Todo el día ríe. Y entonces, claro, me dice, ay, ¿vais a hablar de los beneficios de la salud? Y entonces estoy súper sana. Claro, ella... Y entonces, sí, vamos a hablar de esto, señora. Pero la verdad es que es tan bonito, tan agradable estar cerca de personas que tienen ese sentido del humor, ¿no? Que son capaces de conectar rápido con esa ligereza y esa liviandad que da esta fortaleza. A mí me gusta mucho. Y me gusta mucho también ese punto de inteligencia que le aporta incluso la parte irónica y demás, el sarcasmo. O sea, a mí me parece atractivo. Una fortaleza atractiva. Si lo veo en alguien, ya me acerco en plan de, uy, a ver. Atrae desde luego. Y además se retroalimenta. Porque si te juntas con otra persona que tiene así como tal y de repente tú dices, ay, yo digo no sé qué tal, bueno, se genera bueno, pues una sinergia. Claro, por lo que nos ha pasado. Una fantasía. Se genera una fantasía que no puedes parar porque de verdad que nosotras lo intentamos ponernos serias a veces. Sí. Nos sale regular. Bueno, es que aquí tengo que hacer una confesión. O sea, yo soy generacionalmente, debo ser de otro planeta, pero estas dos personas se intercambian todo el rato gifs y memes y stickers. Sí, Y stickers. Mira, no sé ni decirlo. Tenemos un grupo ellas que es una hablan fantasía. a través de stickers. Sí. Sí, Y- podríamos comunicarnos solo... Sí, ¿a quién no le va a gustar? Es que medio romano. Magisterio romano del siglo I. Y es que es así. Pero y es fascinante porque es que además uno motiva a otro, ¿no? Así todo el rato. Claro. Y yo, claro, yo los veo y infinito. claro, yo cortocircuito porque no entiendo nada, pero además me encanta, ¿eh? O sea, seguir haciéndolo porque a mí me entretenéis lo más grande. Pero digo, mira cómo este ha llevado a la otra al otro. Y pa. Es infinito, de verdad que es una cosa infinita y es una cosa fascinante. Yo he de reconocer que cualquier cosa que subo a Instagram estoy esperando siempre el comentario de Vicky, el comentario maravilloso de Vicky, o sea, con este adjetivo, porque siempre me haces reír, siempre me sacas una risa, una carcajada, incluso cuando te estoy contando, tía, qué preocupación esto, ¿no? Da igual, me escuchas, me alivias y entonces nos reímos juntas y eso es un regalito. La verdad es que tengo que decir lo propio, pero hacia vosotras, porque es este lugar que habéis construido profesionalmente, bueno, es que además ya nos conocemos desde hace muchos años, pero este lugar que habéis construido profesionalmente es necesario para mi red
profesional, pero es que no os puedo explicar lo necesario que es a nivel personal, porque es un lugar donde yo me siento tan libre de ser la persona que soy, que es que esto es casa, esto es una maravilla. Ay, ¿Qué os digo? enhorabuena. ¿La verdad o la verdad? La verdad. Oye, Siempre la verdad. las personas que nos escuchan llevan 5 minutos escuchando nuestro amor. Sí. unos a otros. Es precioso. Bueno, es que es pero maravilloso. me parece estupendo. Claro, pues, o sea, no lo digo a malas. Aguántese, Soporte la incomodidad. mírese usted a ver debajo, como decía Gira. Claro, mírese a ver qué es lo que pasa ahí si esto le Exacto. molesta. Pues no, pues es muy bonito. No, Es sí, sí. precioso. Muy bonito porque nos queremos mucho y porque, de verdad, gracias por el absoluto regalo de tu tiempo, Joder. por venir aquí, por decirnos que sí. O sea, porque tú nos dijiste que sí, claro que sí, a lo que queráis. Claro. Claro que sí, a lo que sea. Sin tema. Sin tema. Yo en blanco. Te digo, es de física cuántica. Pues estudia. Cuántico me interesa. Y así con todo. Y así con todo. Ponga una Vicky Fernández en su vida que le va a ir divinamente. Se ha oído. Soy yo. Y no lo vamos a borrar. Vale, me parece correcto. Ay, No Dios podíamos mío. terminar este episodio sin estas carcajadas, por favor. Sois maravillosas, señora, de verdad. Ay, Un verdadero placer. Vicky, muchas Sí. gracias. millones de Lo gracias. mismo digo, me he divertido muchísimo. Ya lo sabía. Ya sabía que me iba a divertir. Has venido a divertirte No, Ay, no. Ay, no me divierto nada. A mí me tuvo emoción. señores no. Has venido a divertirte A la flor del Otto. Claro, y entonces pues así. Ya, se acabó. Ya. Vale, ya vamos a terminar. Que te queremos, que te admiramos, que Mutuamente. gracias por esta explicación rigurosa y científica de por qué es tan importante el sentido del humor y sigamos llevándolo a donde nos dejen. Y ríanse, Por favor. ríanse, Todo que la el vida es rato. un drama y hay que llevarlo con jajas. Efectivamente, un poquito, por favor, viviendo las emociones con Eso es. sentido del humor. Pues eso os deseamos. Un besito muy grande. Adiós, hasta el Muchas próximo gracias. episodio. Adiós.